Muy buenas noches a todos quienes siguen la Cátedra Amazonía. Esta es una iniciativa del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, el CIDES-UMSA, entidad pionera en formación e investigación posgradual en el país, con 37 años de vida, que va cerrando la brecha que nos distanciaba de otras latitudes en materia de doctorados, maestrías, posgrados. La maestría, perdonen, la Cátedra Amazonía es una iniciativa, como digo, de alumnos y de docentes de la comunidad académica del CIDES para entender mejor este enorme conglomerado de recursos, de ríos, de selva, de riqueza, de vida, que es la Amazonía y que está siendo devastada los últimos años. Hemos tenido una primera conversación con Carlos Walter Gonçalves del Brasil sobre la Amazonía continental, la Pan-Amazonía. Hemos tenido otra conversación con el doctor Peralta sobre aspectos inaugurales de recursos naturales de la Amazonía boliviana ya, y ahora tenemos a Vincent Bosch para tratar la economía y los sistemas forestales en la Amazonía boliviana. La cátedra tiene un formato especial, es una cátedra magistral, la hemos definido así porque no es un conversatorio con reacciones del momento, con una lluvia de ideas, no abrimos por eso el micrófono a los participantes, a quienes están frente a sus televisores, a sus celulares, escuchando, aunque el máximo de respeto para todos por sus conocimientos y por todo, pero queremos darle seriedad, tranquilidad a quienes se interesan de verdad desde las ciencias, desde la dirigencia, desde la vida común también, pero que quieren tener un conocimiento riguroso, ordenado, planificado, porque esto se va además a publicar en memorias y además se graba y pueden acceder a todo lo que está expidiéndose en estas cátedras. Entonces, tiene una duración importante, se le da al expositor, al conferencista, que sea una cátedra magistral, ordenada, tranquila, pausada, con ilustraciones, en fin, de manera que podamos tener una visión completa y no siempre los webinars que nos agobian y nos martirizan a todos los expositores, dándonos 5, 10, 15 minutos para corretear con ideas a veces desordenadas o rápidas, no es lo mismo. Por eso, mil disculpas a todos, es una conferencia magistral. Esta cátedra Amazonía tiene tentáculos, vinculaciones con la investigación, la formación, la interacción social en el CIDES, alimenta y alimentará, como esta charla, la modificación de la currícula de muchos de los doctorados y las maestrías, y también una futura maestría hacia un doctorado que está planificando el CIDES en derechos ambientales de acceso. Entonces, no es una cosa suelta, tiene otras vinculaciones más y va a tener otro tipo de publicaciones y derivaciones. Con esa explicación respecto de la Cátedra Amazonía, en lo que ya no me extiendo, quiero primero agradecer enormemente al doctor Vincent Bosch, que con total desprendimiento, sin ningún otro interés que no sea el de difundir sus ideas, su vivencia, su experiencia y mostrarnos la jerarquía que él ha adquirido en el plano académico, en el plano laboral, en el plano científico, a nivel mundial incluso. Le agradecemos enormemente porque no dudó un minuto en aceptar. A veces hay reticencias, la gente es egoísta a veces, no es su caso y le agradecemos enormemente. No hay forma de retribuir esta grandeza de espíritu y de desprendimiento. Muchísimas gracias, doctor Bosch. Dicho eso, yo quiero presentarlo
brevísimo porque tengo el currículum, son varias y varias y varias páginas que he escuchado otros webinars y se pasan 10 minutos leyendo el currículum del expositor, a veces más largo que la charla. En este caso podría ser media hora de lectura. Es realmente un recorrido admirable, de manera que yo voy a hacer una super síntesis, una mini biografía del doctor Vincent Bosch. Vincent Bosch nació en los Países Bajos, donde estudió biología, pero es un boliviano más que vive en la Amazonía boliviana, residiendo en Riberalta. Se casó hace 20 tantos años con una mojeña trinitaria, una boliviana amazónica, con quien tiene 4 hijos, incluso tiene 3 nietos. No se le nota abuelo a Vincent, pero bueno, así están las cosas. Se especializó en ecología tropical, realizando su maestría en Riberalta, Bolivia. Trabajó con diversidad de instituciones, ampliando su área de investigación hacia la ecología tropical, cambio climático, manejo forestal comunitario y medios de vida rurales. Es reconocido como uno de los científicos más citados de Bolivia, con gran número de publicaciones aplicadas sobre opciones de desarrollo sostenible para la Amazonía boliviana, incluyendo complejos productivos de frutos amazónicos, gestión de riesgos de desastres y protección de la biodiversidad. Su nombre se ha publicado entre los científicos más citados según ResearchGate y Scores, como el índice H, que lo ubican entre los top 5 de Bolivia en materia de apariciones, publicaciones y búsquedas. Perdón. Acaba de presentar su último libro sobre urgentes y necesarias modificaciones a la política sobre cambio climático en el Estado Plurinacional de Bolivia. Conozco también varias de las investigaciones que ha hecho. Una de ellas la he leído ávidamente sobre los efectos del cambio climático y los aportes a la mitigación del cambio climático en la Amazonía por parte de los sistemas forestales indígenas. Es para mí una enorme satisfacción, un beneplácito, Vincent, presentarte de esta manera. Lo hago resumidamente. Vas a tener mucho espacio para tus ideas y tus ilustraciones. Vamos a iniciar con la perspectiva de 1 hora de exposición, pero se puede ampliar. Y luego yo voy a intervenir muy brevemente con un redondeo y nada más. Agradeciendo tu predisposición a contribuir, Vincent, no hay palabras, adelante. Son las 3:10 de la tarde. En realidad, perdón, estoy rayado con mi webinar de en la tarde. Son las 7:10 de la noche y somos todo oídos. Ok, don José, muchas gracias. También gracias a la UMSA, CIDES UMSA, por esta iniciativa. Felicidades, que realmente me parece muy interesante este tipo de webinars. Y por eso un honor también poder compartir algunos trabajos míos, algunas ideas, algunos avances técnicos, científicos. Voy a poner a compartir mi pantalla. Muy bien, adelante, y yo voy a desaparecer del mapa y quedas de dueño del panorama. Ok, Buenas muchas gracias noches. Te entonces vuelvo a también por saludar esta después. introducción. También por esta introducción tan positiva, tan favorable. A ver, ahí está. Se observa bien, ¿no? La presentación. Se ve bien. Está muy bien. Entonces, empiezo. Como decía don José, la presentación de hoy, el título es Economía y Sistemas Forestales en la Amazonía Boliviana, que presento principalmente como investigador biólogo. Soy un consultor independiente la mayor parte del tiempo, aunque soy también un investigador afiliado a la Universidad Autónoma del Beni.
Pero en esta ocasión yo creo que la mayor parte de lo que presento es más como asesor técnico de la FEDAPA-BENI, la Federación de Asociaciones de Productores, Transformadores y Comercializadores de Productos Amazónicos del BENI, que es una federación de asociaciones productivas que se ha creado hace poco en realidad, pero que desde más de 20 años viene trabajando para demostrar que las potencialidades productivas que hay en la región. Y como un técnico que vengo acompañando ese primero por mi trabajo, por mi interés como científico, poco a poco he asumido un rol similar a esos dirigentes que trabajan así décadas incluso para tratar de promocionar este sueño de desarrollo y tratando de aportar en una forma similar, ¿no? Entonces, parte mucho de ese trabajo. Para empezar, quiero hablar un poco de qué es la Amazonía boliviana, ¿no? Sobre todo para el público al interior del país. Puede ser un poco confuso porque hay en realidad diferentes definiciones. Aquí en la parte celeste, por ejemplo, podemos ver que desde el Choquillapu de La Paz hasta grandes partes de Santa Cruz, y incluyendo todo lo que es el norte del país, todo es parte de lo que se llama la cuenca amazónica, ¿no? Toda el agua que cae allá se va al final al río Amazonas hacia el Atlántico, entonces eso es lo que se llama la cuenca. Y si ya vemos de forma biogeográficamente, podemos hablar también de la ecorregión amazónica, que ya abarca así todo el Beni, Pando, gran parte de La Paz, y algunas partes de Cochabamba y Santa Cruz que muestran una flora y fauna muy similar al resto de la Amazonía. Pero en la Constitución Política de Bolivia tenemos una tercera definición, la definición política de la Amazonía, que abarca el departamento de Pando en su totalidad, las provincias Bacardíes y Vallivian del norte del Beni y la provincia Iturralde de La Paz. Sin desconocer su derecho de los demás a sentirse amazónico, yo me enfoco principalmente en esta tercera definición que realmente abarca este norte amazónico, la Amazonía más típica de bosques altos y la región castañera más o menos de Bolivia, ¿no? Entonces, si hablamos de esta región, en esta foto trato de mostrar algunas imágenes de lo típico, lo que se piensa de esta región amazónica, con extensas selvas, muy biodiverso, muy impenetrables, y con algunas comunidades indígenas, campesinas que viven dentro de esas selvas, todavía en gran parte viviendo de los recursos forestales, de la recolección. Pero en realidad, como mira el mapa a la izquierda, también tenemos zonas de densidades poblacionales relativamente altas dentro de esta región, ¿no? En Ribera Alta, la provincia de Bacardíes, por ejemplo, también Guayaramerín, o por ejemplo en la zona de Cobija, donde ya estamos hablando de una realidad bastante distinta, ¿no? Muestra esta imagen satelital o foto aérea de Ribera Alta, ya una ciudad de más de 100,000 habitantes, con una gran dinámica económica, incluso industrial, principalmente relacionada, por ejemplo, la almendra boliviana, ¿no? Ribera Alta procesa un 80% de este producto forestal, que en total genera cerca de 200 millones de dólares por año, con que ya es el segundo producto no tradicional de la economía, el quinto en términos generales, creo, pero muestra que ya es más que solo comunidades forestales, digamos, ¿no? Realmente estamos ya hablando de una ciudad y toda una economía importante, no solamente para la región, pero para el país entero, ¿no? Entonces quería resaltar un poco antes de empezar ya a hablar cómo se ha venido construyendo esta economía, donde quiero resaltar tres épocas, la época precolombina, la época colonial y finalizando con lo que actualmente lo llamo la época desarrollista, ¿no? Donde ya se trata realmente de incentivar este desarrollo. Entonces, dándole un poco un análisis histórico a esta economía regional. Y si empezamos con la época precolombina,
A la izquierda muestra una imagen de los Jacobos, todavía tomado en los años 70, donde realmente se presentaba toda esta imagen típica, popular, de un pueblo indígena que vive de la caza y la pesca y algún explorador que viene acompañándolos mientras que acaban de matar un anta por allá. Pero cuando ya vemos un poco más la literatura histórica y cada vez más también la información arqueológica, paleobotánica, podemos ver que en realidad esta es una visión bastante equivocada de lo que era el tiempo precolombino, ¿no? Había pueblos indígenas dispersas, tipo nómada, pero cada vez hay más información que en realidad las densidades humanas en la Amazonía eran muchísimo más grandes antes de la llegada de los europeos, que cuando ya los primeros españoles, brasileños o portugueses podrían ingresar realmente en lo que actualmente conocemos como Amazonía, ¿no? Y este mapa a la derecha muestra, por ejemplo, los asentamientos humanos descubiertos en la Amazonía brasileña y también algunos manchas en Bolivia, donde en realidad los sitios arqueológicos ni están bien mapeados como tal, pero sí conocemos de grandes zonas, regiones de gran importancia arqueológica, ¿no? Y dentro de esas regiones destacamos, por ejemplo, la región de Mojos, donde se ha identificado unos trabajos de tierra, unos camellones, lagos cuadrados, lagunas, canales, terraplenes, lomos artificiales, toda una riqueza enorme de trabajos, de modificaciones del paisaje hecho en tiempos antes de la llegada de Colón al continente. Y no solamente en Mojos, también en Baures, en otras partes por el Itenes, y poco a poco también incluso en Pando están apareciendo con la deforestación los geoglifos, ¿no? Que son más conocidos de Acre, pero figuras geométricas que aparecen ahí debajo del bosque, que son muestras claras que hubo poblaciones humanas, asentamientos en tiempos pasados. Y un poco lo que quiero resaltar es que no fueran estos pueblos nómadas de civilizaciones sencillas, realmente muestra una complejidad grande en la forma como manejaban su tierra, cómo manejaban incluso el agua, cómo dominaban los efectos climáticos, ¿no? la dinámica climática que hay justo tan grande en, por ejemplo, el sur de Beni, con una época seca muy pronunciada y poco tiempo después ya enormes inundaciones. Vivir en estas condiciones es bastante complejo, lo vemos ahorita actualmente en el Beni, pero podemos ver que en estos tiempos no solamente lograban sobrevivir, pero realmente florecer en estas condiciones, con estimaciones que producían incluso hasta 40 veces más alimentos de lo que el Beni produce actualmente. Entonces son muestras que realmente deben llamarnos la atención de la complejidad que tenían. Y no era solamente la tierra, las civilizaciones más complejas de lo que pensamos muchas veces, el manejo del agua, pero en la figura a la derecha, que es en realidad una interpretación artística, pero es una muestra, un ejemplo de cómo se cree que también dominaban sus vegetaciones en estos tiempos, ¿no? Cada vez hay mayor información que hasta 70% de los árboles que hay cerca de sitios arqueológicos en Mojos son especies domesticadas, especies que se ha ido manejando, se ha traído incluso de otras regiones. Ya en tiempos precolombinos se introdujo el cacao, se introdujo la castaña, se ha domesticado muchas especies que se iban cultivando en la Amazonía boliviana y que desde allá han ido esparciendo incluso por otras partes del mundo. Entonces, un legado muy rico y una muestra de una calidad, una capacidad interesante de manejo de este ecosistema amazónico, ¿no? Luego llega la época colonial en el sur de la Amazonía boliviana, ya
ya pronto después de la llegada de Pizarro a Cusco y otras partes de la región andina también bajan a las tierras bajas y ya en las siguientes décadas o ciclos ya empiezan a establecerse, por ejemplo, las misiones jesuíticas en el sur de Beni, en Santa Cruz, y todavía no llega mucho al norte, ¿no? Por ejemplo, aquí en Riberalta, donde yo vivo, nunca han llegado los españoles, nunca, ni la parte religiosa, ni tampoco la época colonial como tal, realmente con el gobierno dependiente de España. Pero sí en el sur y con grandes impactos, ¿no? Cuando yo hablo de ese tiempo precolombino, tenía estas poblaciones tan grandes con hasta 2 millones de habitantes posiblemente en el Beni, ¿no? 4 veces más de lo que tenemos actualmente, más o menos. Pero hasta que llegan estos primeros europeos ya realmente de esos monjes jesuitas o franciscanos, realmente ya no hay eso. Y las explicaciones parcialmente está en que el desplazamiento de pueblos desde la región andina, desde otras partes del país, que genera conflictos también con esta gente. Muy poco los conflictos directamente con los españoles, pero mucho más importante el tema de las enfermedades, ¿no? Y esta figura que muestra de la población indígena entre 1550 y 1905, en la parte inferior de la diapositiva, en realidad viene de Colombia. Para Bolivia no tenemos datos demasiado claros, pero se muestra que realmente hay esta caída de la población y que cuesta ciclos hasta que empieza a recuperarse, y recién en esos últimos siglos o décadas que realmente la población humana en lo que es la Amazonía boliviana vuelva a recuperarse y crecer otra vez, ¿no? En Bolivia incluso hemos tenido un segundo impacto durante la época de goma, que es desde fin del siglo XIX, que se empieza a descubrir la goma como un producto de interés comercial internacional. Y allá, por ejemplo, al final del siglo XIX, empiezan a buscar una ruta para exportar este goma, y ahí recién llegan en lo que ahorita es Riberalta, por ejemplo. En 1903 es fundada esta ciudad, y a partir de esto ya empieza a crecer rápido toda esta economía de la goma como un primer producto comercial que cambia drásticamente esta realidad de la región, ¿no? Y con ese cuadro aquí a la izquierda pueden mirar cómo la goma en una década realmente reemplaza completamente la plata y el estaño y el bismuto como productos principales de la economía boliviana de esta época, ¿no? Mientras que Chuquisaca y La Paz están peleando la capitalía, aquí en el norte se generan unos imperios con empresarios desde Santa Cruz, de La Paz, e incluso desde Europa, que se establecen en la Amazonía y que empiezan a aprovechar y realmente generar una enorme economía para la región, pero para el país entero, ¿no? Con interesantes beneficios culturales también, ¿no? Una ciudad bien planificada al inicio como Riberalta, con teatros, con periódicos que muchas veces en otras partes del país ni existían todavía, pero también hay otra cara de todo ese desarrollo económico, en especial para la población indígena local, que muchas veces es desplazado, en algunos casos incluso completamente exterminado, y en muchos casos es esclavizado, es incorporado en este sistema de aprovechamiento de la goma, no siempre de forma tan voluntaria, muchas veces con un tipo de engaño, el enganche que le llaman, también trayendo gente de la zona de Ixiamas, del norte de La Paz, de Mojos, de Santa Cruz incluso, para convencerles a trabajar en este goma. Incluso han llegado japoneses, europeos, que también se han tratado de incorporar en esta economía, que realmente era como una época de oro, el oro negro que se llamaba, ¿no? Como similar a lo que se ha visto en partes de Estados Unidos, por ejemplo, pero ya con el oro
verdadero, digamos, ¿no? Pero la gran pregunta a partir de ese es, ya, ¿qué significa eso en términos de desarrollo, ¿no? Es algo que podemos destacar porque muchas veces la historia nos lo enseña así. Y sí, había una economía que creció enormemente, había beneficios en términos culturales, en la construcción de ya una sociedad nueva, una infraestructura moderna, pero para muchos de esos indígenas, desde esos sistemas de manejo integral de su territorio, pasando por esta época de invasión, de entrada de la parte religiosa, hasta realmente esta época de Goma, una nueva colonización todavía ya en tiempos republicanos, realmente para muchos de ellos era desde estos sistemas relativamente autónomas hacia un sistema de esclavitud que realmente les quitó muchos derechos, realmente no puede considerarse como un desarrollo favorable para muchos de estos trabajadores de la goma en los pueblos indígenas de la región, ¿no? Entonces, cuando ya se da el fin del auge gomero, que recién fue la última caída ya en 1970 o algo así, pero ya desde 1920 ya hubo problemas serias donde la crisis económica a nivel internacional, después había un pequeño repunte durante la Segunda Guerra Mundial, pero se notó como que este tema de la goma ya se está perdiendo, ¿no? Esta tremenda importancia que incluso generó una guerra con Brasil, la guerra del Acre, donde nos quitaron un gran pedazo territorial del norte de Pando. Pero entonces llega ese momento que cae la goma y no es como cuando se cerraron los centros mineros en algún momento de la historia, el gobierno se buscó formas de reactivar la economía con otras actividades productivas. En el caso de la goma, a pesar de su enorme importancia económica para el país, realmente no hubo ese tipo de acciones desde el gobierno central, que siempre se ha olvidado de esta región amazónica, y los actores locales han tenido que inventarse una alternativa. Y de ahí nace lo que actualmente es esta economía, esta cadena productiva de la castaña. En el mapa muestro más o menos dónde se encuentran estos centros castañeros, la distribución natural de los árboles de la castaña, que es un árbol muy grande, como pueden ver en la foto, de hasta 50 metros de altura, que crecen naturalmente en el bosque y producen esos cocos que se puede ver a la izquierda de mi imagen, donde salen las almendras que ya peladas ya son las almendras para la exportación o para el consumo en Bolivia mismo. Entonces, es una opción productiva que se identifica, que también tiene potencial de exportación después que la goma ya no tiene las potencialidades que tenía, parcialmente porque el mercado se estaba cayendo, o principalmente por esa caída de mercado debido a la entrada de gomas sintéticas o las grandes plantaciones de goma también que se crearon en el sudeste de Asia, ¿no? Entonces ya se bajó el precio, ya no se pudo aprovechar, ya todo ese sistema de producción de goma de alguna manera empezó a caerse, y la castaña, ya desde los empresarios locales identificaron esta como una alternativa. En 1930 ya se empezó a crear la primera empresa castañera, y con el tiempo realmente reemplazó hasta esos 200 millones de dólares de exportaciones que tenemos en los últimos años. Para la gente que no conoce mucho la castaña, les voy a explicar brevemente su proceso, su cadena productiva, que empieza con esos cocos en el monte, en plena selva amazónica, áreas no inundables. Crecen esos árboles y desde los 40, 50 metros de altura, los cocos caen hasta el sotobosque, y desde el suelo del bosque la gente entra para recoger, ¿no? Son hasta 5,000 familias de personas que entran al bosque a recoger estos cocos, abrirles a machetazo y sacar las almendras en bolsas
que la primera parte es un trabajo bastante duro de subirle realmente en la espalda para andar hasta donde encuentras una senda, un camino o un río desde donde se puede seguir transportando, ¿no? Igual últimamente cada vez hay más uso de motos, pero tenemos que entender que realmente es una zona donde hay muy pocos caminos, donde además es en plena época de lluvia, donde todos los caminos se vuelven casi intransitables. Entonces es un trabajo complicado, pero para traerles a centros de acopio que se llaman payoles, donde se junta esta almendra, se le esparce para ir reduciendo la humedad, para ir eliminando las almendras de mala calidad, lo que se han partido en el trabajo, por ejemplo, y se hace también ya un análisis de volúmenes y, ¿no? Para reconocer las remuneraciones correspondientes. Ahí ya desde esos payoles normalmente están en la orilla de algún camino o algún río, donde es posible ya subir mayores volúmenes y transportarle, donde un 80% de esta castaña llega hasta Riberalta, Alta, pero también hay otros centros de acopio, de transformación en Cobija, en El Sena, en Guayaramerín, incluso hay todavía una beneficiadora en el interior del país, si no me equivoco. Entonces llega en esas grandes embarcaciones, en camiones, donde ya son transportados hasta las fábricas, lo que le llamamos las beneficiadoras, donde se suman aún más todos estos enormes volúmenes. Estamos hablando de 25,000 toneladas de almendra más o menos por año que se exporta, ¿no? Y es más o menos 3 veces este volumen cuando todavía tiene cáscara. Pues ahí en las beneficiadores hay los trabajos de procesamiento donde hay estos autoclaves, esos grandes cilindros, donde se pasa por vapor caliente y luego en un baño de agua a temperatura natural, casi que se desprende la cáscara y que ya se puede procesar realmente seleccionando por tamaño, por calidad, y donde hay un trabajo muy intensivo con también hasta 50,000 trabajadores de la castaña entre estos zafreros que recolectan y también las fabriles, que son unos 25,000 más o menos, que trabajan en esas empresas, quebrando muchas veces todavía con unas sencillas maquinitas para ya desprender las cáscaras, ¿no? Sí, sacar las cáscaras de esas almendras para ya quedar con lo que le llamamos la pepa, ¿no? Luego de ese proceso, nuevamente hay procesos de selección, todo un trabajo manual adicional, donde también se van a grandes secadoras para quitar el exceso de humedad y garantizar que las almendras salen crocantes y bien conservadas. Y cada vez esas son todavía fotos antiguas. Actualmente ya casi ya no hay esas bandejas de madera, por ejemplo. Poco a poco está siendo modernizado para garantizar la inocuidad alimentaria correspondiente, pero el trabajo manual sigue siendo muy importante porque no se ha inventado todavía máquinas que realmente cumplan con los rendimientos que esas mujeres pueden lograr, ¿no? Muchas veces mujeres, también algunos hombres que trabajan en esta quebrada de la almendra y también la selección. Y como pueden ver, mientras que más avanza el proceso de la cadena productiva, las normas de inocuidad son mayores y terminan con almendras de diferentes tamaños, diferentes calidades, bien identificadas, que ya son embosados al vacío generalmente para luego poner en las cajas de cartón para la exportación, primero por carretera al interior del país, a Iquique, para ya ir en barco hasta los mercados internacionales, donde están listos para el consumo final, ya sea como nueces, en mezclas de nueces, así de forma directa, digamos, o en barras energéticas, mueslis y otros tipos de alimentos que se genera a nivel internacional. Entonces, un proceso muy importante para la región donde ya pude destacar algunas características de su importancia. Aquí nuevamente los datos económicos de la exportación y los volúmenes que han llegado cerca de 200 millones, pero en los últimos años hay una pequeña reducción, incluso hay también algunos años
como en 2017, donde la producción bajó en comparación de anteriores años. Entonces hay un producto natural que depende también de fluctuaciones climáticas, depende de fluctuaciones también en los precios internacionales para ver cuánto se puede producir aquí. Pero sin duda es el motor económico de la región, es la principal fuente de empleo, e incluso si lo comparamos, por ejemplo, con la soya, que genera más ingresos, mayor aporte al Producto Interno Bruto, yo creo que la castaña genera más empleo y tiene mayor importancia, sobre todo para esta economía familiar de los campesinos, indígenas, zafreros, no la gente de bajos recursos, que vive parcialmente todavía en estos bosques y donde la castaña para muchas familias indígenas puede representar más de 80, 90% de sus ingresos concretos que generan en el año, ¿no? Entonces, una importancia muy grande, que este mapa también le muestra más o menos dónde están estos centros castañeros de las comunidades, ¿no? Está excluyendo lo que son las concesiones forestales, las barracas que aún tenemos, que son zonas donde un empresario local maneja toda la cadena productiva y se trabaja de una forma todavía muy similar a cómo se manejaba la goma en el pasado. Entonces son mapas que muestran también esta enorme importancia. Pero hay también unos... dentro de toda esta historia de éxito y realmente un regalo de Dios, que lo llaman aquí localmente este castaña, que pudo salvar la economía, que pudo dar alternativas, que genera hasta ahora ingresos tan importantes para la región, para esas familias, también hubo ciertas preocupaciones, ¿no? Sobre todo al final del siglo pasado, donde se dieron cuenta que mucha de esta gente que va a la castaña no tenía las condiciones laborales adecuadas, había relaciones todavía no heredadas de la época de Goma, donde un patrón casi esclavizaba a su gente, y en la época de castaña ya no hay esta esclavitud tan como tal, pero sí a veces un endeudamiento por un sistema de habilito donde el empresario presta dinero o el barraquero presta dinero a la gente que se va a recolectar la castaña, baja la condición que le vende la castaña al precio que él determina y además provee los alimentos para esta gente también al precio que define. Y ahí había unos tergiversaciones bastante fuertes según diferentes estudios, por ejemplo, de la OIT, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo, que mostró que hay unos problemas sociales bastante fuertes. Y entonces ahí empezó a generarse una dinámica ya a partir de los años 90 que coincide mucho con todo este debate a nivel nacional de los indígenas que querían tener su propia tierra. Y justo aquí en la Amazonía era muy fuerte eso, para tener acceso a la tierra, pero además a estos recursos que hay en esta tierra. Entonces el sistema barraquero que todavía tenían esos grandes empresarios que manejaban miles y miles de hectáreas, poco a poco fue reemplazado por un sistema de comunidades libres. Ya con la caída final de la goma, ya más familias empezaron a crear sus propias comunidades agrícolas, comunidades campesinas, cerca de las ciudades mayores como Riberalta, donde alineado con la Confederación Campesina Nacional, crearon también sus estructuras orgánicas campesinas y empezaron a reclamar también sus derechos ante el gobierno en términos de acceso a la educación, acceso a salud, acceso a vinculación caminera, y donde también entra esta demanda por el tema de la tierra. Y realmente se dio con mucha fuerza, en especial en Pando, que fue el primer departamento que realmente fue saneada por el INDRA, desde esta ley INDRA de 1990, donde en los años 90 el sector campesino indígena solo tenía acceso a 1% de la tierra, y ya en 2010 esta había aumentado a 42.6%. No tengo los datos más actualizados, pero actualmente más del 50% del territorio pandino está en manos de campesinos indígenas, y con eso también la mayor parte de la castaña de Pando
se pasa a esta propiedad casi de esos campesinos indígenas, entonces que puedan acceder a este producto de forma directa, sin necesidad de depender de un empresario local que pone los precios. Todavía requiere financiamiento externo para poder asegurar que tenga los víveres y todo durante la época de zafra, que puede durar hasta 3 meses. Entonces aún se habilita, pero ya bajo otras condiciones donde pueden negociar más libremente los precios, buscar un mejor postor en vez de depender netamente del patrón que es el dueño de la tierra como era en tiempos anteriores, ¿no? Entonces, cuando ya vemos esta construcción de desarrollo, las tendencias que hay, podemos ver que hay un cambio, ¿no? Que nuevamente la gente sale de este sistema de esclavitud en las últimas décadas, logra mejorar sus condiciones en términos de redistribución de tierra, tiene este empoderamiento social con sus propias estructuras orgánicas y también hay una mayor presencia estatal, sobre todo en la última década, con inversiones significativas en caminos, en servicios básicos, en viviendas incluso y otras actividades donde realmente se cambia un poco esta figura. Y cuando hablamos de la castaña, realmente podemos ver la importancia de esos cambios. Cuando acordamos de hace unos 10 o 20 años, la castaña máximo pagaban unos 20 bolivianos por una caja, que es la medida típica aquí en la región, que pesa unos 23 kilos. Entonces, hasta actualmente, los últimos años, el precio ha estado rodeando más o menos alrededor de los 200 bolivianos la caja, con bastantes fluctuaciones, pero claramente un incremento enorme de hasta 10 veces y obviamente más de lo que son la inflación y otras tendencias económicas que tenemos. Entonces realmente eso ha permitido mejorar sus condiciones de poder ahorrar algo de dinero, de poder comprarse una moto, mejorar su vivienda, invertir en otras actividades productivas. Entonces realmente un cambio significativo en estas condiciones locales, ¿no? Y hay otra ventaja que quiero resaltar como biólogo de este tema de la castaña. Cuando ya vemos el mapa a la izquierda, podemos ver dónde están esas tierras de manejo familiar, la parte indígena y campesino, tanto en Pando como también en la provincia de Bacardíes, donde también hay grandes territorios campesinos indígenas, comparado con el sector empresarial que más se encuentra en la zona de Santa Cruz o en el interior de Beni, por ejemplo. Pero justo ese manejo familiar también da una posibilidad de ayudar mucho a la sostenibilidad ambiental. Cuando vemos la diferencia entre Bolivia y Brasil, como en este mapa o esta figura que muestra realmente la frontera en amarilla entre Bolivia en la parte sur y Acre en la parte norte, es una diferencia abismal en términos de deforestación, donde Bolivia apostó a este modelo de tenencia de tierra familiar y sistema de producción basado en la producción familiar, donde destaca tanto la castaña, y Brasil, que más bien apostó a colonizaciones, una inversión en ganadería, en redistribución o dotación de tierra a ganaderos, deforestando, poniendo caminos con un enfoque muy desarrollista, que realmente generó impactos enormes en términos ambientales, tanto en Acre, aquí al norte de Bolivia, como en el este también, donde tenemos el estado de Rondônia, que en su mayor parte ya ha sido deforestado, y la verdad gran parte de todo este arco de deforestación de la Amazonía pasa por esos mismos procesos. Entonces ahí la castaña es la clave de esta sostenibilidad de la conservación de nuestros bosques amazónicos en Bolivia, ¿no? Y esto se explica directamente por esta enorme importancia económica que ya lo mencioné. Esos son datos más promediados de CIPCA, que trabaja con productores campesinos principalmente, que aquí en el norte amazónico trabajan en gran parte con la castaña como principal ingreso,
Adicionalmente, la gente también tiene ingresos de la caza y la pesca, muchas veces no de forma comercial, pero sí con mucha importancia para su seguridad alimentaria. La pecuaria, que es en el caso de los campesinos indígenas, principalmente animales menores, que aporta otro porcentajito. Los cultivos anuales en comparación del interior del país son mucho menos importantes, son pequeños chacos de máximo 1 hectárea, a veces 2, donde cultivan algunos cultivos como arroz, yuca, maíz, plátano, principalmente para consumo local. Y en el caso de las familias que trabajan con SIP, se ha vuelto más importante también los cultivos multianuales o sistemas agroforestales, ¿no? Pero si en esta figura miramos la importancia de los productos forestales, podemos ver que entre castaña, caza, pesca, incluso los cultivos multianuales, tenemos mucho más de la mitad de los ingresos de la economía de esas familias que depende de este bosque. Y esa es la ventaja en términos ambientales, ese es algo bonito, digamos, desde un punto de vista ideológica tal vez, pero cuando ya vemos en términos económicos el hecho que la castaña genera casi la única fuente de ingresos significativos para muchas de esas familias, realmente también refleja una vulnerabilidad económica muy alta, ¿no? Entonces, esto más bien es una preocupación seria para los economistas o también las autoridades. Estamos viendo que cómo se pueda cambiar esta situación para reducir esta vulnerabilidad, esta dependencia económica, pero además la pobreza. Cuando vemos, por ejemplo, el índice de la pobreza multidimensional que figura en esta Atlas Municipal de los ODS en Bolivia, podemos ver que en grandes partes de Pando los niveles de pobreza aún son altos. Aunque los ingresos por castaña pueden parecer altos en comparación de, por ejemplo, una familia rural en el interior del país, hay que considerar que los costos de vida también son muy altos y cuando ya analizamos otros aspectos de la pobreza, como el acceso a servicios básicos y educación y salud y todo lo demás, realmente seguimos todavía en grandes niveles de pobreza donde esta castaña solito no puede solucionarlo, que es bastante lógico porque es un producto que solo genera ingresos durante 1, 2, tal vez 3 meses para la mayoría de esas familias y el resto del año realmente no hay ingresos significativos. Entonces, hace falta diversificar esta economía y promover el desarrollo de la región. Y la propuesta principal que podemos ver en Bolivia actual desde el gobierno nacional principalmente, pero también los gobiernos subnacionales, es un enfoque desarrollista que no se difiere tanto de esta visión que tenía Brasil en décadas anteriores. Con la apertura de grandes caminos en el Plan de Desarrollo Económico Social, ya se identifican 3 rutas de sur al norte para vincular ya la Amazonía al resto del país, pero también otras inversiones en viviendas, en estadios, en caminos, en muchas inversiones públicas mucho mayores que jamás se ha visto en la Amazonía y que permite también vincular la Amazonía a la economía del resto del país. Pero no necesariamente estas economías de los campesinos indígenas que mencionaba, ¿no? Que viven de su bosque, que viven de su producción familiar, pero mucho más enfocado tal vez en otras oportunidades económicas como este mapa de CEDIP muestra, donde ya podemos ver en la Amazonía también grandes concesiones de hidrocarburos, podemos ver las concesiones de madera, podemos saber que en los últimos años se ha concesionado todo el río Beni y Madre de Dios para el tema de la extracción de oro aluvial y así sucesivamente una serie de economías extractivistas que tradicionalmente aún no se daban aquí en la Amazonía y que poco a poco vuelvan a generar una importancia cada vez mayor con extracción de grandes volúmenes, ¿no? Cuando ya vemos las tendencias en extracción de oro en los últimos años, se ha sacado más oro que toda la época colonial juntos. Podemos ver en temas de hidrocarburos también los incrementos en volúmenes
y no necesariamente con beneficios muy tangibles para la población local, ¿no? Beni, por ejemplo, ya es un departamento que genera más ingresos gracias al oro que gracias a la castaña y las vacas en su conjunta. Pero cuando tenemos un mal año de castaña en Riberalta, realmente se siente la crisis. Si hay un buen año de castaña, realmente se da burri por todos los lados, como dicen aquí, ¿no? O sea, realmente se siente que la gente está mejor económicamente, que hay recursos corriendo por la calle. Pero cuando ya vemos el tema del oro, a pesar de esos incrementos de grandes ingresos que ha generado, realmente no se ve en la economía local. Y eso se explica porque no genera la mano de obra, como lo dijimos con la castaña. Incluso son unas cuantas familias o cooperativas que manejan grandes cantidades de este oro, muchas veces incluso ilegal, y con solo unos cuantos empleos, incluso informales, que se genera para la extracción, donde incluso empresas extranjeras con trabajadores extranjeros están empezando cada vez más a operar en la región y con beneficios que no llegan ni a la población local y tampoco mucho al Estado, ¿no? El tema de impuestos, por ejemplo, pagan también muy poco. Entonces es algo bastante cuestionable, donde más bien la población local muchas veces no se siente muy beneficiado por estas tendencias, ¿no? Y ahí vemos también el tema de la expansión agropecuaria, donde también está empezando a dominar una visión desarrollista similar al modelo cruceño de una agricultura expansionista de gran escala, que principalmente es interesante para el sector empresarial que tiene la capacidad de invertir en grandes maquinarias, en hato de ganado, donde estas familias locales no necesariamente tienen este potencial y donde vemos propuestas que nacen desde las instituciones públicas, como aquí ejemplos de la ABT y la Gobernación de Beni, enfocado en estos productos, ¿no? Se olvidan completamente de la castaña o del cacao, el azaí o otros productos que tenemos en la región, y donde, por ejemplo, este mapa del nuevo Plus del Beni visibiliza ya el norte del departamento de Beni con una visión agraria, ¿no? Todo esto, lo que está en amarillo y café, en el 9 Plus figura ya como tierras aptas para la expansión agropecuaria, que permiten el desmonte, que permiten los asentamientos humanos, que permite la conversión de esas tierras en tierras agrícolas y pecuarias, desconsiderando su enorme potencial para otros productos, ¿no? Y lo que preocupa mucho es cuando vemos esas propuestas de desarrollo que coinciden en realidad mucho con lo que ya mencioné para Rondón y Acre, o lo que también hemos visto en Santa Cruz, en Bolivia mismo, o en mucha mayor escala, incluso en el sur de Brasil, el norte de Argentina, en Paraguay, que son regiones que ya han apuesto a este modelo de desarrollo que es un modelo del agronegocio, de producción de commodities, ¿no? De productos para la exportación, como la soya, la caña a través del azúcar o el etanol, o por ejemplo el ganado también para la exportación, ¿no? Que es justo lo que apuntan esas propuestas que mencionaba también. Y que tal vez genera economía, ¿no? Un país como Paraguay ha tenido un crecimiento de Producto Interno Bruto bastante interesante, pero también ha visto un incremento de sus niveles de pobreza, un incremento de su desigualdad e incluso un incremento en el hambre que sufren muchas personas, ¿no? Y similares condiciones se ve justo en esas otras regiones de expansión agropecuaria que se ha dado en el cono sur de Sudamérica, que no solamente implica entonces esas condiciones de desigualdad, pero que está también muy fuertemente relacionado a altas tasas de deforestación, que se ve aquí en verde todo lo que se ha ido deforestando en estos tiempos, y en este color medio rosado, donde se ha visto también esos incendios de 2019 y 2020, que justo siguen como la frontera de este modelo hacia el norte, directamente vinculada a lo que aquí podemos ver, una hidrovía de madera, y aquí la otra hidrovía Paraguay-Paraná,
que son justo las zonas de expansión donde ya estos hidrovías permitan una exportación de esos productos hacia los mercados internacionales. Entonces, dos ejemplos de impactos ambientales muy fuertes, pero también impactos sociales en términos de conflictos por tierra, en términos de matanzas y problemas de violencia hacia dirigentes indígenas, campesinos, líderes ambientalistas, problemas con contaminación de suelos, de tierras, de aguas, problemas de salud por el tema de las fumigaciones, por ejemplo. Entonces, toda una serie de conflictos también relacionados a la soberanía, en los problemas de la seguridad alimentaria, porque esos cultivos van desplazando los cultivos de consumo local. Entonces, realmente una situación, un modelo que ha sido cuestionado muy fuertemente. Este estudio realmente lo recomiendo, está el enlace ahí. Y donde ya mencionaba esas dos hidrovías, que este mapita lo resalta nuevamente, porque quiero reflejar un poco más de fondo qué implica eso, ¿no? Cuando vemos este mapa, por ejemplo, creado en el marco de la propuesta del complejo hidroeléctrico o la hidrovía en la Madera, podemos ver que los barcos actualmente logran llegar hasta Portobello. Este mancha celeste significa eso, y tenemos otros ríos que permiten sacar soya de Brasil hacia el Atlántico. En el caso de Bolivia, esta producción está limitada a Santa Cruz porque se tiene mejor acceso caminero y permite esta producción porque tiene precios competitivos por los costos reducidos de transporte. Pero una vez hecha la hidrovía, la propuesta es que los barcos pueden incluso llegar hasta Ichilo, hasta el interior del país, hasta el norte de Santa Cruz, Cochabamba, y donde ya esto permite ampliar esta frontera agrícola de la soya en el estado de Acre, pero también en Pando y en el norte de Beni. Estas manchas amarillas serían las zonas ya aptas para cultivo de soya y otros cultivos agrícolas, la ganadería, para la exportación, gracias a la posibilidad de exportar de forma más fácil. Entonces, son propuestas planteadas que realmente preocupan desde el punto de vista ambiental, porque significa que todos esos enormes bosques con su castaña y sus productos forestales tendrían que ser reemplazados por cultivos, y donde realmente destaco también esta mancha de un mapa de una década atrás que propuso más o menos la ampliación de esta frontera en Acre, en mancha amarilla, comparada donde se dieron los incendios del año pasado, en 2020, en este mismo estado, y la tremenda coincidencia en áreas, ¿no? Que es una muestra más que lo que se pasa en Bolivia también en términos de incendios no son los resultados de accidentes, es una propuesta de desarrollo que yo considero desacertada, donde realmente se propone destruir estos bosques, habilitarles para la agricultura y la ganadería, y la forma de lograrla es quemando esos bosques. Entonces son quemas y incendios provocados para poder lograr estas propuestas de desarrollo. Y de ahí claramente el sector campesino indígena muchas veces opone a esto, ¿no? No solo los ambientalistas como tal. Y justo por esta visión que les mostré, que en Bolivia tenemos en esas zonas forestales, sobre todo, familias campesinas indígenas que son dueños de esa tierra, que son dueños de esos bosques, y no están interesados en tumbar este bosque, porque más de la mitad de sus ingresos sale de este bosque. O sea, no vas a tumbar tu gallina de oro, no vas a deshacerte de tus bosques cuando vives de estos bosques, ¿no? Entonces, ahí realmente se ve, por ejemplo, en el nuevo Plus del Beni, también el plan de uso de suelos, que varias organizaciones indígenas, ¿no? Las CPMB, las Movimas, que rápido sacan sus pronunciamientos cuestionando esta propuesta, porque un futuro donde ellos quedan mirando como otros actores cultivan la tierra y ellos
por no contar con los medios financieros necesarios, quedarían como alquilando sus tierras. No es la visión de desarrollo que ellos plantean en sus propias propuestas de desarrollo, sus propios planes de vida que ya han ido desarrollando en las últimas décadas. Entonces son no solamente estos indígenas, también organizaciones ambientalistas o incluso CONADE o por ejemplo el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que ha cuestionado ese tipo de propuestas, el PLUS, pero también otros problemas que se han dado en el país, porque no representan una opción sostenible y socialmente aceptada de desarrollo, ¿no? Y cuando ya vemos a nivel internacional, realmente esas mismas tendencias generan, pues, problemas sociales tremendamente fuertes, con muchos problemas de enfrentamientos, con problemas por la tierra, y ya les hablé de los asesinatos a líderes indígenas y campesinos, que realmente preocupa que justo esta frontera de expansión agropecuaria en Brasil es también justo la zona donde más han dado este tipo de problemas de enfrentamientos con casos fatales, ¿no? Entonces realmente hay una posición muy clara de muchas organizaciones campesinas indígenas que plantean que el desarrollo tendría que ser diferente. Pero no son solo ellos, no son solo ellos a través de sus luchas, a través de sus marchas y todo que pidan un cambio, un enfoque distinto de desarrollo, porque por ejemplo también los científicos han hecho sus documentos. Este es un ejemplo de un artículo que fue firmado por más de 10,000 científicos que realmente dice tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, entre otros por el tema del cambio climático, que tiene unos pronósticos enormemente alarmantes y donde vemos que justo este modelo de agricultura expansionista es una de las principales causas en Bolivia, de lejos la principal causa de lo que pasa con nuestro clima y lo que pasa en nuestro medio ambiente, todas las tendencias tan alarmantes que tenemos de deforestación, de incendios, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de acceso al agua. Entonces, ya los datos científicos realmente respaldan claramente que necesitamos cambiar y también en foros sociales sale hay organizaciones incluso de estudiantes a nivel internacional que están realmente demandando un cambio y la Iglesia Católica incluso también plantea que necesitamos nuevos caminos a través de una ecología integral. O sea, cada vez hay más conciencia. Y desde este punto de vista, nuevamente campesino indígena de la población rural de la Amazonía, realmente es muy entendible que pidan algo distinto, ¿no? Desde este enfoque histórico, donde poco a poco están logrando recuperar esta autonomía, esta independencia productiva, donde logran por fin mejorar su nivel de vida, por lograr esta autonomía de ser dueños otra vez de su tierra, de sus recursos y otra vez determinar su propio futuro, no suena como una opción interesante volver a trabajar como ayudante de un ganadero o alquilar su tierra o dedicarse tal vez al oro, simplemente buscando que algún comprador internacional te ofrece un precio para un producto que termina contaminando tus recursos, contaminando tu pescado, contaminando tu medio ambiente, tu bosque. Entonces no suenan como opciones atractivas. Frente a eso, planteo una ruta alternativa de desarrollo que está muy basado en la gestión integral de su territorio, que puede incorporar algo de ganadería, que puede incluir agricultura mecanizada, pero no dentro de un esquema de grandes empresarios internacionales y la producción de commodities, mucho más enfocado en su producción propia, bajo las capacidades técnicas y financieras que tienen, y donde también incorpora en la Amazonía en gran escala el tema del manejo integral de su bosque, de sus recursos naturales, que también puede incluir una intensificación de esta producción, por ejemplo, a través de sistemas agroforestales que permita aumentar la productividad, tenerla más cerca de casa y que incluye también iniciativas ya de transformación, de aceptar un mayor
rol dentro de la cadena productiva, transformando y comercializando estos productos. Entonces, no vendiendo materia prima a un ganadero, un agricultor, una empresa de semillas o de productos agrícolas, pero realmente manejando sus propias asociaciones productivas. Y es justo sobre esta propuesta que quiero profundizar un poco, que incluso una organización como BOCINAP la ha tratado de plasmar en algún documento, ¿no? BOCINAP es el bloque de organizaciones campesinas indígenas del norte amazónico de Bolivia, que aglutina a una serie de federaciones campesinas, pero también diversos pueblos indígenas que están marcados en esta mapita, y que plantea un modelo de producción agroforestal con principios agroecológicos, con el concepto que no es agroforestal solamente agroforestería, es agrícola, pecuaria y forestal combinado, donde tienes tanto la producción agropecuaria más intensificada, más dominado por el hombre, como también aprovechar las riquezas naturales que hay en el ecosistema amazónico, desde la castaña, la pesca, incluso la caza para el autoconsumo, pero también otros productos que muestran un gran potencial económico, coherente con esta vocación forestal regional y coherente con esta visión que ellos tienen. Entonces, no es solo la vocación forestal desde un enfoque de suelos y de ecosistemas, pero también una vocación forestal desde un enfoque social y histórica como esas poblaciones, ¿no? Y en esta línea, ya después de la castaña, entonces se está presentando una nueva alternativa. En realidad son diversos frutos amazónicos que se están presentando como de gran potencial, donde podemos resaltar el azaí, que voy a entrar un poco en mayor detalle, pero donde también podemos mencionar el majo, el cocoazú, podemos mencionar el cacao, y la verdad hay una gran diversidad de otros frutos, pero también medicinas, fibras, diferentes productos, aceites, que tienen potencial productivo, ¿no? Y un poco brevemente, o sea, la cadena productiva de esta azaí es muy similar a la de la castaña, tal vez. Tiene que entrar al bosque a buscar las plantas que crecen ahí en forma natural para ir a recoger esas frutas. En el caso del azaí, tiene que trepar al árbol para poder, ¿no? O sea, a las palmeras, que pueden tener alturas hasta 30 metros, entonces un trabajo bastante especializado, no es para cualquiera. Para recoger esas frutas, se colecta nuevamente la parte útil, se le lleva a las asociaciones productivas que ya existen cada vez más en las comunidades campesinas indígenas de la región, donde se hace ya la selección, el procesamiento, donde en este caso se transforma en pulpas, ¿no? Estas pulpas ya son comercializables para poder tomar sus refrescos, y justo estoy tomando un azaicito aquí, que es simplemente aumentando un poco de agua y azúcar y ya es listo para tomar, que es un producto que se conocía en la región, que se ha tomado tradicionalmente como leche de azaí, pero que ahora ya se cumple con muchos más estándares de inocuidad alimentaria, donde ya son productos realmente comerciales de calidad internacional, podemos decir, ¿no? Y si vemos ya estos productos, otra diferencia significativa es que ya no es el campesino o el indígena solo como recolector, ya el campesino indígena asuma a través de grupos, asociaciones, también esta transformación, y se queda entonces con una mayor parte también de esas ganancias, además de generar empleo en sus propias comunidades por esos procesos de transformación y comercialización. Entonces, esa es una diferencia interesante que además implica que hay mayor autonomía, ¿no? Ya no es la dependencia de otro actor que dice tanto vas a producir en tal momento a tal precio, pero uno mismo en forma democrática puede poder planificar su propio aprovechamiento según sus propias capacidades y tiempos. Entonces, esta vuelve a encajar muy bien de esta búsqueda de autonomía que la han tenido desde los tiempos de los jesuitas, ¿no? Donde ya se buscaba esta tierra prometida, el Paitití,
que era en realidad esta búsqueda de autonomía, de esta independencia para poder vivir según sus propias estructuras en vez de ser dominado por un actor externo. Ese ha sido un deseo de muchos pueblos indígenas y sigue siendo, y creo que por eso es que llama mucho la atención de esas familias, ¿no? Y cuando ya vemos el comportamiento de estos productos, aquí tengo de una asociación productiva su flujo de caja que muestra que realmente desde una primera inversión muy alta que requiere, la verdad, un apoyo externo, en pocos años empieza a ser rentable y con ingresos cada vez mayores, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de otra asociación del norte de Pando que en pocos años ha ido aumentando muy fuertemente sus ingresos. Esas son algunas comunidades, pero realmente estamos hablando de cientos de miles de kilos o de bolivianos que se genera a partir de esas iniciativas, ¿no? Y poco a poco tenemos más claridad, tenemos cada vez más estudios que muestran dónde están esas áreas del cultivo de azaí o donde se puede cosechar el azaí de forma nativa. Tenemos cada vez más información de la productividad de estos bosques, de esas plantas, que son avances ya técnicas científicas que permitan comprender el potencial de este producto, ¿no? Y aquí muestro un ejemplo de un estudio que hicimos en 2019 con CIPCA, como una extrapolación de los pocos censos que tenemos en la región, tomando en cuenta los tipos de bosque que hay también, y netamente para Pando y la provincia de Vaca 10, llegamos a 175,000 árboles, ¿no? Más que esto que tenemos en la región, que en su totalidad pueden producir más de 4 millones de toneladas de frutas, y que puede ya generar unos ingresos muy importantes. Esta figura quiere resaltar cuando vemos los volúmenes que se puede producir en la región, en castaña, tomando en cuenta todos los árboles que hay, que también estimamos en este mismo estudio, podemos saber que ya más de la mitad de este castaño realmente es recogido, ¿no? Hay todavía zonas inaccesibles, ¿no? Atrás de curichis, en lugares donde no hay ningún camino que se permita acercar. Pero cuando ya miramos el majo y el azaí como productos alternativos, podemos saber que tiene un potencial productivo aún mucho mayor. Hay mucho más densidad de esas palmeras y su volumen de producción a veces es hasta mayor que la castaña. Entonces, hay enormes volúmenes esperando en esos bosques que pueden ser aprovechadas, pero porque aún no hay las condiciones, porque todavía no es una cadena productiva consolidada, aún solo aprovechamos ni 1% de este enorme potencial, porque estamos hablando que podría generar hasta 10 veces más en ingresos de lo que genera la castaña, ¿no? Cada uno de esos productos. Entonces, cuando ya también vemos las tendencias del mercado internacional, podemos ver las demandas para azaí liofilizado, que ya es un azaí donde desde la pulpa haces todavía una transformación adicional para convertirla en polvo, que garantiza mucho mayor acceso al mercado internacional porque reduce mucho el costo de transporte y además garantiza la durabilidad del producto para más tiempo. Entonces, las tendencias que se calculan para esos productos son sumamente favorables porque encaja perfectamente con las demandas del mercado para productos de alta calidad nutritiva, bueno para la salud, bueno para la alimentación y además con esta imagen amazónica que beneficia la conservación del bosque, que favorece el desarrollo de esas comunidades campesinas indígenas. Entonces realmente hay unas demandas enormes que muestran tendencias muy favorables que todavía estamos completamente subaprovechando, ¿no? ¿Y por qué nos llama la atención sobre todo desde el punto de vista campesino indígena? Algo ya mencioné y quiero profundizarlo un poquito pensando en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos ahí 17 objetivos que muestran que el desarrollo no es solo generar riqueza o generar Producto Interno Bruto, y esos 17 objetivos, ya lo mencionaba, están relacionados casi a los 13 pilares de desarrollo mencionados en la Agenda Patriótica y Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, pero encaja también muy bien en lo que son los planes
de desarrollo de esas comunidades campesinas indígenas, ¿no? Y cuando comparamos ya un producto como el açaí en términos de aliviar el hambre y la pobreza, tiene efectos positivos. Mientras que cuando un productor campesino acepta trabajar para un soyero, no necesariamente genera un alivio de su pobreza, porque tiene que abandonar su territorio y tiene que trabajar durante solo unos meses al año en esta producción. Entonces, igual en el término de alimento, muchas veces más bien la soya podría generar impactos negativos en niveles de hambre, como decía, para Paraguay. En términos de salud, igual con los agroquímicos, cuando hablamos ya del tema de género, vemos como una dominancia muy fuerte de los hombres en estos sectores soyeros. Cuando vemos peor en términos climáticos, la conservación de ecosistemas naturales, ya hemos mencionado que la soya es una de las principales causas del deterioro que vemos en la región, mientras que el açaí más bien genera impactos positivos, incluso se puede reforestar cabeceras de arroyos con açaí, generando realmente un impulso a la recuperación de áreas degradadas, pero sí o sí generando un valor adicional al bosque, favorece la conservación del bosque como tal, ¿no? Y con eso toda la biodiversidad y todas esas funciones ecosistémicas que son parte de la problemática climática. Entonces, sobre todo desde un enfoque familiar, productivo, realmente el açaí es un potencial muy interesante. Entonces, donde ya son comunes ver los beneficios del açaí en términos de salud, yo más bien resaltaría que permite generar ingresos adicionales, que mejora la nutrición y la salud, que refuerza la autonomía económica, que fortalece las organizaciones sociales, que contribuye a la gestión integral territorial, que contribuye a la conservación y restauración ecológica. O sea, desde un enfoque de desarrollo integral, tiene muchos beneficios, en especial para esas familias locales, ¿no? Entonces, sobre esta base, se viene trabajando justo con la FEDAPAVEN y con estos dirigentes de asociaciones que hace tiempo vienen planteando esto como una opción de desarrollo, donde con el tiempo se ha logrado mostrar resultados reales en el campo, familias que viven de eso ya, que tienen ingresos buenos como los cuadros que he mostrado, que salen justo por estudios de respaldo que muestran esos beneficios. A partir de ese recién se logra generar un interés primero de la prensa, de algunas partes de la población, y poco a poco los dirigentes se van apropiando, los técnicos también, tanto de las ONGs, de las instituciones públicas locales como los municipios, y cada vez más hay también programas desde el gobierno central que realmente identifican con esta propuesta y se vuelve ya una propuesta regional. Y ya permite realmente encaminarle en las políticas públicas, las normativas a nivel nacional y local, donde ya poco a poco aparecen ahora programas y proyectos, ¿no? Una muestra del tipo de estudios, aquí son solo lo que yo he colaborado, pero muestra ya realmente una gran diversidad de documentos que permite respaldar estas potencialidades, esta opción de desarrollo, y donde poco a poco se tiene esta coordinación cada vez más fuerte entre lo social, las organizaciones campesinas, los productores que forman primero sus asociaciones, ahora con su federación de asociaciones, menciono más el de Beni, pero también hay similar figura en Pando. La parte técnica, donde también somos cada vez más técnicos, que nos sumamos a esto, incluso más allá de los proyectos específicos que tenemos, y donde incluso en la parte política también, en especial los representantes del sector campesino indígena mismo, que ya se han vuelto senadores, asambleístas, diputados, concejales, que se están sumando a esta visión y que están ayudando a garantizar que estas propuestas sociales se traducen en propuestas técnicas y también en propuestas políticas que realmente llegan a las autoridades. Y esta figura a la derecha representa una figura de cómo se han ido sumando diferentes entidades públicas y también privadas en el tema de recolección, producción, transformación y comercialización de esos productos amazónicos, en el caso de Pando, buscando garantizar
coordinaciones, alianzas que permiten ya llevar esto más allá, ¿no? Y lo más positivo tal vez de todo eso es que ya en el plan de desarrollo económico social ya se identifica la transformación de productos amazónicos como uno de los 13 complejos productivos que tenemos. Y en el marco de estos programas, como programa de frutos amazónicos, programa de cacao, ya estamos trabajando o ya se está trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra con varios brazos operativos en todo lo que es la Amazonía boliviana, buscando fortalecer la recolección, la producción, la transformación y la comercialización de estos productos. Pero creo que es necesario resaltar que además no se trata solo de la cadena productiva como tal, no es solo el proceso de recolección a comercialización, pero cada vez hay mayor capacidad también de brindar los servicios de soporte que ayudan a convertir esta cadena realmente en un complejo productivo, donde requieren capacitaciones para mejorar la capacidad técnica en cada uno de esos eslabones, donde se requiere hacer investigación en lo ambiental, en lo económico, en lo social, ¿no? Los estudios de mercado, los análisis de costos y beneficios, también los impactos ambientales, las formas de poder aprovechar los productos, el tema fortalecimiento organizativo, pero creo que también cada vez hay más conciencia que para una economía real, para que esa realmente se convierta en una alternativa, requiere también ajustar los servicios financieros, por ejemplo. Tema de impuestos, que todavía se pagan muchísimos impuestos, mucho más que, por ejemplo, la minería o el sector soyero. El tema de tener acceso a un seguro, que no hay para esos productos. No hay acceso a créditos, porque aún no hay la capacidad de los bancos de poder cuantificar cuánto vale ese tipo de productos. Entonces son cosas que aún se está trabajando. El tema de inocuidad alimentaria, que se tienen muy grandes avances para muchos de esos productos. El tema de la gestión integral del bosque, con resiliencia, con gestión de cuencas, con riesgos. Entonces es todo un trabajo que se viene desarrollando para acompañar esta propuesta productiva como tal, y donde cada vez se suman más entidades, más asociaciones productivas, más instituciones públicas y privadas, y también más actores comerciales, ¿no? Principalmente la parte comercial al final. Entonces, esta es la construcción de un complejo productivo como tal, que todavía tiene grandes pendientes, ¿no? Ya quiero ir cerrando, pero esto muestra un poquito un proceso donde se identifica ya la capacidad de desarrollar estas pulpas desde las asociaciones. Ahorita ya llega un momento que el mercado local está saturado y que hay que buscar otros mercados, pero este requiere sí o sí de procesos de transformación, innovaciones tecnológicas adicionales, como por ejemplo la pasteurización, como una forma de garantizar que puedes mantener con más vida durable tu producto, pero también poder llevarlo a otras zonas sin los tremendos costos que implica una cadena de frío, ¿no? Que requieren los pulpas normalmente. Pero incluso más allá, la liofilizadora, que ya lo mencioné, que es una demanda ya histórica casi de estas asociaciones, ya hace 10 años más o menos que se viene pidiendo apoyo público para poder lograr esta liofilización, porque eso realmente significa una reducción aún mucho mayor de esos costos de transporte y acceso a otros mercados nacionales e incluso internacionales, ¿no? No solo para el azaí, también para el majo, también para el copoazú y una gran diversidad de otras frutas que aún recién estamos investigando. Y en esa misma línea yo creo que es importante también cuando ya enfocamos de la parte económica, de la construcción de construcciones financieras que van coherente con esta visión que les mencioné, de pequeñas asociaciones que están tratando de salir de esta figura de dependencia, que quieren tener su autonomía, y cómo generas acceso a financiamiento para eso. Ya no se trata de grandes cadenas como en la soya, donde son principalmente recursos internacionales que permitan generar estas economías,
pero más bien fomentar estas economías que nacen desde las comunidades de pequeñas asociaciones, donde honestamente las capacidades administrativas y empresariales son limitadas, pero donde hay una clara visión de equidad y de independencia y de democracia, que requiere entonces una visión distinta también de desarrollo económico y una construcción de redes financieras que se pueden basar, por ejemplo, en los sistemas de certificación o en algún estándares ecosociales que son coherentes con esta visión de sostenibilidad ambiental y también de equidad social, ¿no? Entonces, a nivel internacional hay muy interesantes avances al respecto con los fondos verdes, con los productos ecológicos, con comercio justo, y donde recién aquí en la región yo creo que estamos viendo esas opciones donde también hay compradores cada vez más conscientes, sobre todo a nivel internacional, pero también cada vez más en los mercados nacionales. Entonces, falta todavía construir estas rutas alternativas de comercialización y de financiamiento, donde nos sumamos desde los consumidores, los productores y también estas entidades financieras, y donde las instituciones públicas y privadas también pueden apoyar construir esto, ¿no? Generando alianzas, y donde el rol del gobierno ya no es solo invertir en una planta procesadora, pero mucho más un facilitador de esas alianzas y esta construcción de opciones de fortalecerse mutuamente y satisfacer la necesidad de crecimiento económico, pero también con esos criterios sociales y ambientales, ¿no? Entonces, para terminar, quiero resaltar nuevamente toda esa diversidad de productos amazónicos que tenemos. Honestamente, tenemos en la región más de 400 especies de árboles, y hay un montón de frutas, de plantas medicinales, productos cosméticos, aceites esenciales, que aún recién estamos descubriendo, identificando, y donde a nivel internacional existen intereses, pero muchas veces ni lo conocemos localmente o todavía lo tenemos que investigar. Entonces requiere también mucho más esfuerzo, y tal vez para CIDES UMSA también una opción de profundizar, aportar en poder lograr estas investigaciones ecológicas, económicas, sociales, que permiten realmente descubrir todas estas potencialidades, ¿no? Y con esto quería cerrar. Estoy aquí incluyendo mis datos de contacto para personas que están interesados en conocer más. Hay información también en mi perfil de ResearchGate, por ejemplo, donde muchos de esos estudios están disponibles. Ya con esto quería cerrar. Muchas gracias. Muy bien, Vincent. Realmente hemos tenido una exposición magistral, calmada, con mucha ilustración, didáctica, pedagógica, sumamente ilustrativa, sumamente que alimenta no solo el espíritu de nosotros los bolivianos y de todos los que han escuchado, sino alimenta el conocimiento. Es un desafío para el CIDES UMSA penetrar también en todos en estas dimensiones de la problemática compleja, como la has mostrado. El CIDES UMSA tiene planes para vincularse con el norte amazónico de La Paz, donde están también expuestos, extrapolados los problemas que tú has mencionado, que has mostrado con tanta riqueza para Ribera Alta, Pando, aunque te has referido también a las partes de La Paz. Es muy complicado y difícil hacer un comentario integral a la diversidad de temas que ha presentado Vincent. Solamente ratificar la controversia, la polaridad casi que existe entre dos visiones, y enfoques y modelos de desarrollo por los que hay que optar. Nos ha mencionado Vincent la importancia de los ciclos extractivistas, se le llamaba antes, pero en el sentido no peyorativo del término, ese extractivismo histórico que pasó de
de la planta de la quina, primero para la elaboración de la quinina para los fármacos, de la industrialización en el norte global hoy, a la economía de la goma, de la madera, del cacao, y bueno, obviamente de la castaña. Y después ahora las posibilidades del azaí, del aceite de majo y de una infinidad de productos que queda poco tiempo para mencionar las posibilidades. La selva es un arsenal de conocimientos y de posibilidades. Se nos decía que hay saberes que se convierten en sabores, ¿no? Y es ahora tan importante para el desarrollo verdadero, posible desde la base social, indígena, campesina de la región. Hablaba de una confrontación de modelos. El país tiene ya hace años una marcha a Santa Cruz, una marcha al oriente, con políticas, inversiones, beneficios, subvenciones, créditos, distribución de tierras, en fin, se han dado muchas políticas para un importante crecimiento, expansión de la agricultura industrial, ahora convertida en agronegocio. Enfrentado el agronegocio, que solo genera ansias de ganancia y de lucro, a lo que debería ser una vertiente de seguridad y soberanía alimentaria. Esto es lo que se está confrontando, y detrás de eso hay actores, hay modelos y hay políticas. Entonces, tenemos un crecimiento inusitado de la soya. Eso no es nada subestimable, pero evidentemente la soya no es un alimento directo, está vinculada a la exportación y al lucro de pocos emprendedores. Además de sus problemas de degeneración, de desertificación de los suelos, ¿no es cierto?, con grandes pérdidas, y donde hay la posibilidad de que los recursos naturales renovables se conviertan en recursos naturales no renovables. Esa es la gravedad, ese es el fondo del extractivismo, que no es solo un extractivismo minero, hidrocarburífero, de recursos energéticos fósiles, sino que se ha extendido a la agropecuaria, y no solo a la agropecuaria empresarial. En el caso de la quinoa, en el altiplano, en el caso de la coca, también son productos y procedimientos extractivistas, ya novedosos, neoextractivistas, en condiciones que no ha podido parar ni la baja de los precios de los commodities. El superciclo de los commodities duró hasta el 13, 14, 2013, 2014, y ni la baja ha hecho cambiar la orientación del modelo. Todo esto nos lo ha mostrado Vincent con mucha maestría. Le agradecemos muchísimo, pero queda la preocupación de que estamos poniendo todos los esfuerzos para seguir acrecentando el modelo del agronegocio, con grandes problemas, porque por esa vía se está cambiando los planes de uso del suelo. En el caso del Beni ya se lo ha hecho, se está yendo hacia Pando, se pretende devastar la Amazonía, se habla de industrializar la Amazonía, incluso de meter palma africana, ya prohibida en todas partes por sus devastadoras consecuencias. Ni qué decir, ya está en curso los temas de los agrobiocombustibles, del etanol, del biodiesel, en fin, ya está en marcha. Y ni qué decir también la entrada concreta y el consumo de los organismos genéticamente modificados, los transgénicos. Entonces, toda esa problemática a la que se puede sumar, la ha mencionado también Vincent, el tema de los megaproyectos hidroeléctricos, ¿no es cierto?, que pueden convertir en grandes pantanales, en barro, la selva, y desestructurando ecosistemas históricos y perforando el metabolismo de la selva, que es lo que los indígenas han tratado de seguir en su aprovechamiento sustentable. Entonces, hay posibilidades. Vincent no ha sido del todo pesimista, ha mostrado un diagnóstico
preocupante de devastación de la selva, de la Amazonía en llamas que genera el agronegocio, esta entrada, este avasallamiento de colonos no amazónicos para no hacer agroforestería ni silvicultura, sino con ojos andinos y agropecuarios entrar a devastar un suelo que no es agropecuario ni de vocación agropecuaria, sino que es el humus de la selva, que tiene otras condiciones de manejo, que requiere cultura, conocimientos ancestrales, pero que tiene a la vez posibilidades. Entonces, estamos ante todo esto, el problema del oro, de la minería a cielo abierto, del fracking o de la fractura hidráulica para encontrar recursos gasíferos no convencionales en función del agua de los ríos, etcétera. Y todo eso está previsto para la Amazonía, las áreas protegidas, los territorios indígenas, en fin. Estamos ante un verdadero peligro de devastación. Nuestra selva, nuestra Amazonía todavía tiene condiciones para seguir viviendo y seguir dando sus servicios ambientales a la humanidad, no solamente a los bolivianos. Está vinculado a la temperatura, a la regulación del clima en los Andes, en el conjunto de esta parte del país también. No solamente es un tema tropical, amazónico, en fin. Todo esto ha estado mostrado por Vincent, le agradecemos enormemente. No se puede sacar en un comentario tajada y menos conclusiones de su exposición. Va a estar la grabación a disposición de todos, y también nos va a entregar un texto explicativo fuera de su presentación que va a entrar a la memoria de esta Cátedra Amazonía. No nos queda sino recuperar también sus últimas palabras de optimismo, porque hay esfuerzos desde la base societal, desde los pueblos indígenas, desde las comunidades campesinas, para mostrar las posibilidades de un gran viraje silvicultural, agroforestal, de otra naturaleza que no destruye el bosque sin dejar de aprovecharlo. Entonces, con ese optimismo final, pero sañudamente enfrentado a la realidad de las políticas gubernamentales a favor del agronegocio, nosotros tenemos que todavía ponerle dudas, pero tenemos que ponerle muchas ganas, y nos ha desafiado al final de manera muy, muy positiva Vincent, Alcides UMSA. La universidad tiene que jugar un rol en esto, y bueno, nuestra entrada a la Amazonía con investigaciones, con tesis que ya están en curso, pero que hay que hacerlo más organizado como derivación de esta cátedra, la vamos a hacer en homenaje también a estas entregas y a esta transmisión de conocimientos. Le hemos pedido que sea amplio, pero también le hemos puesto límites a Vincent porque tenía mucho más material todavía para mostrar, pero no se puede todo en una sola sesión, porque además la gente a veces ya entra en rendimientos decrecientes y no aprovecha. Con esto damos fin a la Cátedra Amazonía en esta versión. Le agradecemos reiteradísimamente a Vincent la profundidad, la rigurosidad, la cientificidad de sus conocimientos y de su entrega sencilla, entendible, y nos damos por congratulados por haber tenido esta iniciativa como CIDES UMSA. Muchísimas gracias a ustedes también, a todos los que están aprovechando esta entrega, y gracias por su atención. Buenas noches.